Señal España presenta amenas pláticas de arte, política y cultura general. De la mano de Pilar Rincón. Bienvenidos a El Rincón de Pilar. Hola amigos, buenas tardes. Gracias por permitirme estar en sus hogares. Y hoy con una... ¿Qué puedo decir? Amiga... Ay, ¿por qué suena esto? A ver... No, creo que le subimos de más. Así está bien. Con una gran amiga, pero puedo decir que también paisana, media paisana o paisana y media, y compañera de oficio y de beneficio y de maleficio, no te creas, de correrías, de trabajo, es a lo que me refiero, no se vayan a imaginar otra cosa, es mucho más joven. Alfa, ay, gracias por estar aquí. No, al contrario. Alfa Ávila Carranza, abogada, presidenta actual. ¿Qué es barra, colegio? ¿Qué es? Colegio de abogadas. Sí. Oye, y me encanta este tema de mujeres, Alfa. No, sí, definitivamente. Primero que nada, pues bueno, agradecerle también a mi amiga Pilar. De veras que para mí es un honor que nos des este espacio, que nos invites. Como ahorita tú lo dijiste, este tema de mujeres, sí. Híjole, es tan importante que seamos auroras unas con otras, independientemente de donde nos toque estar. Creo que cuando se hace esta sinergia, se logran muchas cosas. Y sí, ahorita actualmente me toca la responsabilidad de presidir el Colegio de Abogadas Unidad Durango AC, aquí en Durango Capital, y es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad, Alfa, y yo te voy a compartir algo que hace muchos años, y tengo que darle siempre el honor a quien honor merece, a Beatriz Paredes. Te estoy hablando, yo creo que hace más de 25 años, 30 años, no recuerdo. Yo creo que de las primeras veces que vino Beatriz aquí a Durango, dio una conferencia en el auditorio de la universidad. Y ella dijo, cuando no tengan algo bueno que decir de una mujer, guarden silencio, por el amor de Dios, quédense calladas. Me encantó, porque hablaba ella de esta alianza que debemos de tener con nuestro género, porque algo también que decía ella era decir, es que el hablar bien de una mujer, estás hablando bien, y hablaba en primera persona, de ti, de tu madre y de tus hermanas. Ay, qué interesante. Qué interesante, sí. Bueno, ella no tiene hijas, y no digo hijas porque no tengo hijas, ¿verdad? Sí, pero se me hizo bien interesante porque yo digo, sí es cierto, la verdad es que en ese tema de guardar silencio, siempre tengo que darle el crédito a ella, porque al menos no es que no hubiese nunca escuchado algo por el estilo, no sé, fue el momento en que yo lo hice mío, en que dije sí. Y entonces, tratándose de mujeres, Alfa, y que veo que ya vas a cumplir los 3 años, a terminar tu periodo, ya. Yo dije, tienes que estar con nosotros, con ustedes, conmigo, compartiéndonos, no nomás tu quehacer como abogada, también tu quehacer al frente, que no es poco decir, estás al frente del Colegio de Abogadas de Durango. Sí, la verdad te digo que es una oportunidad y es todo un reto. Gracias a Dios tuvimos ahí la oportunidad, tú y yo, como bien lo comentaste al principio, de compartir responsabilidad en el área profesional.
y nos tocó estar ahí algunos años trabajando juntas. Y luego después nos descubrimos que éramos paisanas. Yo hasta después supe. Sí, copaisanas. Sí. Copaisanas. Algo así, muy interesante. Y luego, pues evoluciona la vida profesional. Y entonces me encuentro con un grupo de mujeres profesionistas y profesionales del derecho, a las cuales yo la verdad respeto y admiro mucho, porque son mujeres que si yo te puedo decir que ahorita en el año 2000 seguimos teniendo ahí un tema de desigualdad en trato profesional o en alguna cuestión hacia las mujeres, pues ¿qué te puedo decir hace 40 años? Hace 70, que no teníamos derecho al voto. Efectivamente. ¿Sí? Que nuestras abuelas veían salir, y hasta mi madre, porque mi madre ya tendría más de 75 años de casada, o sea, mi madre también veía salir a mi papá, mi abuela, a mi abuelo, que iban a que vamos a votar, y ni siquiera, yo creo, les compartían, oye, está fulanito, está menganito, o sea, salían, y era tema que no les interesaba. No es que no les interesaba, no debería de interesarle a la mujer. Exacto. Sí, sí, no, de hecho, así como tú lo mencionas, ¿verdad? En aquellos tiempos, te comento, por ejemplo, nuestra socia de las fundadoras y que fue la primera presidenta del Colegio de Abogadas, fue la licenciada Tere Alonso Almeida. Ah, ok. La licenciada Tere Alonso Almeida, pues muy reconocida en el ámbito profesional jurídico por su experiencia. Ha sido de las primeras mujeres en recibirse en la materia de derecho, y quienes tuvieron que sufrir en carne propia toda esa misoginia de los maestros que les decían que qué estaban haciendo ahí, que esos espacios no eran para las mujeres, que las mujeres tenían que estar en su casa limpiando, en su casa cuidando hijos. Imagínate, así literal se los decían. Ahorita ya no se los dicen los maestros a las mujeres, porque pues ya el maestro pierde el trabajo, ¿verdad? Con un trato de esa manera. Sí, porque los puede uno demandar, Efectivamente, pero imagínate esas mujeres que en aquel entonces se atrevieron a ir en contra de la corriente, incluso social, porque yo te aseguro que en aquel entonces también había mujeres que las criticaron y las criticaban, ¿no? Con nosotros también está ahí en el colegio la licenciada Esperancita Isais, hija de la licenciada Esperanza Isais de Gallegos, Esperanza Gallegos Isais es su hija, también está con nosotros ahí en el colegio. Y entonces te digo, puedo platicar, ellas también comentaban cuando empezaba a trabajar, por ejemplo, la licenciada Alonso, ella empezó a trabajar con los bancos, ella empezó a hacer trabajos profesionales en materia de cobro de cartera vencida hacia los bancos. Ajá. Y también, o sea, el obstáculo de que y sí podrá, y es mujer, y sí sabe. Si a la fecha dicen, es que las mujeres no están preparadas. Oye, imagínate en aquel entonces. Pero bien lo decías hace rato, sigue siendo todo un tema la igualdad. Y nos siguen contando mentira, con la pena a quien le caiga. Me reto al que quiera venir y decirme que no es cierto, que la igualdad está al 100%, pero lo reto, al que quiera venirme a decir que no, que en el gobierno hay los mismos puestos de primer nivel de secretarios y secretarias, o en el municipio, o hasta en el sector público-privado, siempre el escalafón está arriba los hombres. Una que otra salpicadita de mujer. Nomás pues, como para la florecita. Exacto. Sí. No, y mira, y en ese sentido, te digo, la verdad es, el reto es que ahí en el colegio hay todas somos mujeres preparadas, todas somos mujeres profesionistas. Entonces imagínate, porque tengo maestras en derecho, doctoras en derecho, con nosotros hay muchas de nuestras socias son también académicas de la Universidad Juárez del Estado de Durango, de la Facultad de Derecho. Está la doctora Olga Centeno, por ejemplo, la doctora Josefina Sandoval,
Entonces son mujeres que también tienen ese grado de estudio académico que pues no puedes tú ir a querer hacer cualquier cosa al frente de un colegio. Entonces, bueno, O sea, ahí está el reto que yo tengo, pues sí, para también cumplir las expectativas, incluso de las socias nuevas que entran, porque también tenemos, fíjate que nos ha gustado mucho en estos años que hemos estado nosotros al frente del colegio, han ingresado muchas socias nuevas, y nos da mucho gusto ver que en su gran mayoría son mujeres jóvenes, recién egresadas de la carrera. Por ahí una de nuestras compañeras pues te pudiera decir, de edad intermedia, nos decía: oiga, licenciada, fíjese que en mi generación salimos varias abogadas, entre ellas unas amigas mías, pero nunca se titularon y sacaron su cédula, y ahorita la necesitan para su trabajo. Claro. Bueno, eran mujeres que tenían, yo creo, 15 años, que habían terminado la carrera, pero pues la misma dinámica social se las comió y nunca tramitaron su título y cédula, y nosotros allá en el colegio les ayudamos, hicimos las gestiones. Agradecerle a la Facultad de Derecho porque siempre ha sido de puertas abiertas con nosotros, y logramos que ellas sacaran su trámite de su cédula profesional. Oye, esto es bien importante porque también hay que decirlo, sigue siendo el tema de la profesionalización, hacer la carrera, terminar la carrera por la presión de nuestros padres. Es cierto, y estoy segura de que algunas de ellas terminaron su carrera, se casaron, se olvidaron del título, pero ahora ya que los hijos les dan oportunidad de trabajar, ya dice con qué título, dónde está, ¿verdad? ¿Dónde acredito que soy abogada? Sí, ¿verdad? Que soy licenciada en Derecho. Entonces, y también el reto, como ahorita lo platicábamos, de todo lo que nos converge. Bueno, pues yo soy mamá de 4 hijas. Yo digo que Dios no se equivoca y me dio 4 mujeres. O sea, la verdad es que yo decía: ay, Dios mío, pobres, les va a tocar mucho batallar este tema de la igualdad y de esas cosas. Pero fíjate que el otro día platicaba con Alfa, que es mi hija mayor. Pues ya cumple 18 años, ¿tú crees? Fíjate. ¡Ay, así que ya! Ya sé, este año cumple 18. Y platicaba con ella, yo le decía: oye, hija, ¿tú has sentido un tema de discriminación por ser mujer? Me dice: no, mamá. Dice: no. Y me dio mucho gusto escucharla. Sí, qué bueno, me dio mucho gusto escucharla, porque entonces eso quiere decir que ahora sí estamos avanzando. Sí. Si tú me preguntas a mí, Alfa, con mi experiencia profesional, a mis 20 años que terminé la carrera, 21, yo empecé a trabajar como desde los 17, trabajo en donde trabajaba en aquel entonces, mi primer trabajo fue de secretaria escribiente, y sí, claro que se sentía esa discriminación hacia las mujeres, se sentía ese acoso a las mujeres. Es que hay dos cosas, el acoso y el cerrarte las puertas. Exacto. O sea, dices tú, o sea, por un lado me quieres para lo que me quieres y por otro lado no me quieres para lo que yo quiero. Exacto, sí, incluso que era, o sea, me acuerdo un chorro cuando empecé a trabajar, digo, 17 años tenía. 17. O sea, estaba súper chiquilla en una oficina de gobierno con mucha gente de todos todo el mundo, hombres y mujeres. Pero sí, por ejemplo, nunca faltaba la propia mujer que te decía: oye, pues ¿cómo no quieres que te diga nada? Mira cómo te vistes. Entonces, era hasta cuidar que no se te viera arriba de la rodilla, o que no trajeras un escote, o porque entonces dabas a entender otra cosa. O hasta no peinarte bien. Exacto. Porque te estabas insinuando, te peinabas para insinuarte. Sí, porque entonces, era mal visto ser bonita. Exactamente, y entonces fíjate, eso te estoy hablando hace 25 años, o sea, hace 25 años, cuando Beatriz Paredes estuvo aquí aproximadamente, hablando ya de la importancia que es que uno mismo de mujer se haga cobachita, se apapache, se cuide y se quiera. Pero no nos ha sido fácil, Alfa. Yo también te voy a decir, y ni siquiera sé dónde, pero estoy convencida, debí de haberlo escuchado, debí de haberlo leído, pero yo estoy convencida de que la mejor mentira de los hombres
es las mujeres juntan y difuntas. O sea, es que les funciona. Sí. Les funciona. Entonces, y lo voy a decir con la pena, no hay cosa que eso que ustedes se imaginan, más que cuando un hombre te dice una cosa similar. Porque, y les digo, esa es la mejor mentira de ustedes los hombres. Eso es lo que por décadas nos hicieron creer. ¿Sí? ¿Para qué? Para dar, que te diera temor, que le tuvieran miedo a la propia mujer. ¿Por qué? Porque les funcionaba muy bien. Porque ahorita los tiempos les está demostrando, cuídense cuando nos juntamos las mujeres. Cuídense cuando nos ponemos de acuerdo. Cuídense cuando hacemos algo en común, ¿sí? Sí. Y lo tenemos, pero nos hicieron creer eso. Entonces nos ha costado años derribar esa gran mentira. Sí, porque fíjate que desafortunadamente, Pilar, México al final del día culturalmente sigue siendo un país machista, desafortunadamente. Incluso creo que estamos ya hemos evolucionado mucho, la verdad sí, definitivamente. De cuando a mí me tocó empezar a ahorita, definitivamente creo que hemos evolucionado mucho, pero seguimos teniendo muchos micromachismos. Sí. Como esa expresión que tú dijiste exactamente, Sí. esa es una expresión que cualquier persona la escucha y la escucha natural. Sí. Y lo cierto es que no, lo cierto es que es una expresión machista. Es una expresión machista y les ha funcionado bien durante siglos, siglos. Pero hay que derribar eso. Yo sí, creo que me conociste, y quien me conoció en el plan profesional, siempre voy a proteger a la mujer. Siempre hay un lugar del lado de las personas más importantes para una mujer, ¿sí? Porque es que ellos mismos se han creído el cuento, y nosotras también en muchas ocasiones nos creímos el cuento. Sí, fíjate que definitivamente así es. Y luego te digo, pues también te encuentras muchas experiencias muy agradables. El otro día se integró con nosotros una maestra que yo la conozco por ser maestra en educación física, maestra de deportes. Ella tiene un salón de clases de jumping y todo eso. Y platicando con la maestra, porque pues yo la conozco del jumping, me decía, yo soy abogada. Le dije, ¿cómo? Dijo, sí, y me quiero integrar a su colegio. Le dije, no, claro, adelante. Dijo, porque quiero empezar a aprender a litigar. Quiero saber más sobre el derecho. O sea, fue la carrera que yo estudié, pero pues me casé, tuve mis hijos, luego ya el mundo me fue llevando al tema deportivo, y entonces, y la maestra disfruta mucho el deporte, O sea, creo que cuando tú ves a alguien que disfruta lo que hace, lo transmite, Sí. Y la verdad es que la maestra, yo la admiro mucho por cómo le echa ganas allá al tema del jumping, pero que viniera a decirme, yo me quiero preparar y quiero integrarme, autorizarme a mundo profesional del derecho. Le dije, adelante maestra, adelante, véngase, y aquí nos ayudamos. Y fíjate que algo bien lindo del colegio también es eso, que allá en el colegio tenemos mujeres con mucha experiencia en todas las materias del derecho. En derecho penal, en derecho civil, en mercantil, laboral, porque algo que nos ha también distinguido en el colegio es que tratamos de ser muy éticas en la cuestión profesional. Yo sé de esto y hay alguien que sabe más de otro tema que yo. Exactamente. Sí, Nosotros les decimos, a ver, cuando uno está embarazada, ¿a dónde vas? ¿Con el ortopedista o con el ginecólogo? Pues con el ginecólogo, ¿verdad? Efectivamente. Entonces, así como la medicina, pues el derecho también tiene sus especializaciones. Y qué mejor que vayas con una persona que está capacitada y que tiene la experiencia. Y en el caso, por ejemplo, de las socias nuevas, ellas mismas luego ahí pues tienen un eco para decir, oye, ¿quién sabe de esta materia o quién me puede ayudar en esta otra? Porque, por ejemplo, tenemos el derecho fiscal, que es un derecho muy especializado.
tenemos el derecho administrativo, que incluso son ramas del derecho que no todo mundo le entra. A ver, pero ahorita que me estás hablando de eso, y yo creo que es nuestra oportunidad, aprovechando que Alfa está aquí, a veces al común de los civiles que andamos por la calle, dice uno, ¿y para qué sirve el fiscal? ¿Y para qué sirve tanta especialidad? Sí. Oye, fíjate, por ejemplo, el derecho administrativo. El derecho la verdad administrativo. es que el derecho administrativo es uno de los derechos que cuando estudia uno la carrera le pasa de noche. La verdad. Desafortunadamente, luego nos Nomás vamos por arribita. Sí, nada más o sea, el común de la sociedad sabe el derecho civil, Sí. que es el tema que tiene que ver con lo familiar, los divorcios, las sucesiones, testamentos, ese tipo de cosas. Y ahí ¿verdad? le paramos. El penal, que luego tiene que ver es lo que con me va a el llevar a la tema- cárcel? Exactamente. Es lo único que creo, es lo único Lo de que los entiendo. delitos, lo de Sí. los delitos. Y es lo que entendemos. Y el laboral, y el derecho laboral, porque bueno, al final del día, yo les digo que el universo siempre nos tiene inmersos en relaciones laborales, porque o trabajas o eres patrón. Y sí, y Entonces- y ahí nos quedamos. Exactamente, y ahí nos quedamos. Pero fíjate, te decía, el derecho administrativo, por ejemplo. No en tengo el la derecho menor idea. administrativo te sirve para impugnar todas las resoluciones de autoridad. Si por ejemplo, me llega una multa de finanzas porque yo no pagué en tiempo mis impuestos, pero yo ya los pagué. O sea, para cuando me llega la multa yo ya pagué, y aquí está mi recibo de donde yo ya pagué. Y tu autoridad, para haberme multado, tuviste que haber seguido un procedimiento. Y si no seguiste ese procedimiento como está, entonces yo puedo impugnar tu procedimiento ante el tribunal administrativo, y entonces el tribunal administrativo me lo va a conceder y tú no me vas a poder cobrar esa multa. Porque no me estás cobrando el impuesto, me estás queriendo hacer una multa porque según tú pagué fuera de tiempo. Pero también tú tienes la obligación, la autoridad, de llevar un procedimiento administrativo. Y entonces, te digo, luego esas son cosas que la gente no sabe. Porque Yo lo hubiese tenido ahorita que estaba quebrándome la cabeza, decir, ¿para qué es el administrativo? O sea, ¿dónde puedo acudir a un...? ¿Sí? Para Sí. combatir actos de autoridad. Yo hubiese pensado que para esos impuestos, pues era no sé. El derecho fiscal. El fiscal. Cuando hablas cuando vas en contra del impuesto como tal, es el derecho fiscal. Ahí Pero está el fíjate, no derecho vas a ver fiscal. tanto. Por eso te digo, o sea, de ahí la importancia. O sea, nosotros en el colegio, y te digo, nos pasa porque luego estamos como colegio, formamos parte también de la Federación de Colegios de Profesionistas en el Estado de Durango, de la FECOP. Entonces, ahí en la FECOP hay colegio de arquitectos, colegio de ingenieros civiles, colegios de comunicólogos, de enfermeras, de nutrición, de trabajo social, y están ahí todas las profesiones integradas. Y entonces nos sirve porque luego cuando algún colegio ocupa algún servicio especializado en materia legal, pues les pregunta al presidente del colegio de abogados, oye, ¿quién me puede recomendar que esté especializado en esta materia? O por ejemplo, te digo, el derecho administrativo también puedes combatir las multas del Seguro Social, de la CFE, del Infonavit, o sea, todo ese tipo de actos de autoridad se combaten a través del derecho administrativo. La reparación del daño, por ejemplo, si tú vas manejando y tienes un daño a tu vehículo porque estaba mal una zanja o porque abrieron un hoyo y no te avisaron, el derecho administrativo. Y ustedes tienen que ser tan éticos como que si yo te hablo a Alfa, ¿qué creen? Me sucedió esto. Decirme, yo no sé, yo no soy especialista de ese tema, pero te busco al especialista. Voy a ver quién. Sí, así es. Así es, te digo, ahí en el colegio tenemos abogadas especializadas en derecho administrativo, por ejemplo. Y tan la licenciada Meche Valles, que en este caso es la que maneja el derecho administrativo, es tan ella ética con su trabajo que cuando le llega alguna cuestión de otra materia, ahí mismo en el chat que tenemos, a ver quién le sabe al derecho penal, a ver quién le sabe al derecho mercantil, a ver quién le sabe al derecho laboral. Y te digo, existe la experiencia porque, por ejemplo, otro día yo me ponía a pensar y me decían, es que
eres una experta en derecho laboral. Y yo decía, no, porque uno siempre se tiene que estar preparando y se tiene que estar actualizando. Todas las materias y más ahorita el derecho, bueno, pues ahorita no tenemos ahí el tema. Entonces, pues tenemos que estar muy preparados y tenemos que estar actualizados. Pero en lo personal me hice una retrospectiva y dije, bueno, yo tengo 25 años dedicándome al derecho laboral. O sea, a ver, vamos a entender una cosa. Algo es muy diferente decir, me hice un diplomado, una especialización, un doctorado, una maestría en derecho laboral, a otra cosa es, tengo 15 años y eso te he hecho especialista. Y practicándolo. Y quizás sepas más que el que hizo la maestría. Y fíjate, y yo traigo pendiente mi maestría, la verdad tengo que reconocer que en estos 20 y tantos años que tengo ya de carrera, no he podido hacer la maestría por lo que tú quieras y gustes. Pero has hecho la maestría de la vida, como dices tú, 15 años pero sí, ¿verdad? O sea, realmente sí. También hace falta ahí el grado escolar. Pero sí, o sea, y así como tu servidora que tiene tantos años en la materia laboral, pues te digo, la licenciada Alonso sigue litigando ella en el tema del derecho civil, y ella tiene 40 años, 45, y así tenemos muchas abogadas que tienen desde que salieron de la carrera trabajando y especializándose en esa materia. Y tenemos otras que te digo, son licenciadas, son abogadas, pero su vocación fue más al tema de la docencia, y ellas imparten clase, imparten cátedra y preparan a las nuevas generaciones. A las nuevas generaciones. Alfa, ¿cómo decidir ser abogado? Porque hay muchas carreras que dice uno, no, tienes que tener la intuición, tienes que tener la sensibilidad, tienes que tener este don para ser médico, ¿sí? Sí. Pero ¿y abogado? ¿Cómo elegir ser abogado? Yo también digo, es un don, Tienen que tener el don de esa habilidad desde el, no sé, desde la memoria, vaya, para aprenderse tanto, ¿sí? Fíjate que ahora que ya estoy más grande, que definitivamente, por eso dicen, ¿verdad? La experiencia, cómo es importante. Cuando uno tiene 20 años y que le dicen a uno, ¿qué experiencia tienes? ¿Cómo reniega uno? Porque sí, ¿cómo quieren que tenga experiencia? Acabo de salir de la carrera, ¿va? Pero ya cuando vas teniendo experiencia entiendes por qué la importancia de la experiencia. Yo lo digo, también tiene un valor. Y ahora, yo, por ejemplo, me digo, yo de veras como, o sea, qué loca cuando dije voy a entrar a Derecho. Porque yo la verdad en mi casa, mi papá es ingeniero agrónomo zootecnista, entonces mi mamá, en ese entonces mi mamá también era ama de casa, y en mi familia, ni del lado paterno ni del lado materno tengo un abogado. Fíjate. O sea, yo la ¿Y verdad, entonces de dónde? Pero fíjate lo que son las cosas. Cuando yo estaba en tercero de primaria, me acuerdo un chorro que me presentaron la clase de civismo. Me presentaron la clase de civismo. Ya ven la importancia de la clase de civismo. Sí, que por qué y yo no sé por qué la quitaron, pero de veras que en la clase de civismo, mi maestro de tercero de primaria nos habló de los derechos de los niños y de las niñas. Me acuerdo perfecto de esa clase. Y ya cuando se terminó la clase, yo me acuerdo que llegué a mi casa y le pregunté a mi papá y le dije, oye papá, pero ¿dónde vienen los derechos? O sea, ¿de dónde salen los derechos? ¿Dónde están escritos? De las personas. Sí, porque en la escuela pues te enseñan los artículos, sí, ¿verdad? Que sí, el artículo tal, y que los niños tienen derecho a estudiar, a tener una salud, a tener salud, a tener su propia personalidad. Porque luego desafortunadamente nos damos cuenta que luego existe el tema de que nacen los niños y no los registran, entonces los tienen limitados a sí, porque no tienen personalidad legal, así no tienes acta de nacimiento, no tienes personalidad legal. No existes. No existes. Jurídicamente no existes. Entonces ya mi papá me explicó que existía la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y empezó ahí a platicarme más o menos mi papá dentro de sus posibilidades. De lo que sabía él. Y a mí me encantó.
Y entonces yo le pregunté qué profesión veía ese tipo de cosas. Y entonces a mi papá me acuerdo que me platicó que los abogados. Me dijo, no, los abogados. Y yo dije, yo voy a ser abogada. Fíjate, en primaria, desde tercero de primaria. Hermoso. Me acuerdo que a mí me nació ese El gusanito de las Pero leyes. qué hermoso. Sí. Por conocer la Constitución, Sí, realmente ahí fue por sí, conocer la sí, Constitución. sí, fíjate que sí, la verdad, y soy una convencida de que ya cuando te dedicas a lo que te gusta, nunca sientes que estás trabajando. ¿Y nunca dudaste de que quería hacer otra cosa pues, en el camino? Pues fíjate que cuando fui avanzando, pues en mi casa, te digo, pues mi mamá, mi papá, 4 hermanos, de recursos pues medios, y entonces en mi casa mis hermanos desde que empezaban la prepa empezaban a trabajar, todos empezábamos a trabajar chiquillos. Y entonces cuando yo iba a entrar a la prepa, mi papá me dijo, vas a entrar a ¿cómo me dijo? A secretaria mecanografía y taquigrafía. Vas a entrar a una escuela comercial de secretariado con mecanografía y taquigrafía. Y yo le dije, no. ¡Qué bueno! En prepa. Y luego me dijo, Alfa, pero mira que vas a tener más oportunidades de trabajo estando preparada como secretaria, y que esto, y que el otro, y que fui, que vino. Y en ese entonces ya empezaba mucho el tema de las computadoras y del internet y de todo eso. Y entonces yo le dije, voy a entrar a una escuela técnica, una prepa técnica de computación, pues para que pueda hacer mi prepa, o sea, que me valga el estudio de la preparatoria para entrar a la universidad. Y saber computación, porque pues ya eso es lo que se viene. Ajá. Y sí, mira, entré a un CETIS el 88, en el CETIS 88, y entré a computación. No, claro que mi papá se enojó conmigo, ¿va? Pero bueno, de alguna manera le estabas dando tantito gusto, ibas a la mecanografía. Sí, también iba a tener una carrera técnica en computación. Sí. Y entonces fíjate que la carrera técnica en computación te desarrolla mucho la habilidad matemática, porque ya cuando estás en computación te ponen mucho a programar, a diseñar programas, a temas binarios, computacionales, matemáticas, o sea, era mucho tema de matemáticas, muy poco de humanidades, lo básico, lo básico. Y entonces ya cuando estábamos, pero fíjate lo curioso, ya cuando íbamos a pasar a sexto semestre de la prepa, yo me tengo que salir de la prepa a trabajar. O sea, hubo ahí una cuestión y tenía que entrar a trabajar. Entonces yo les dije a mis maestros que me iba a salir de la escuela y me dicen, Alfa, no te salgas, por favor. Dice, ya todos me habían dado clases, nomás uno era un maestro nuevo que nunca me había dado clase. Dijo, nosotros hablamos con él, pero tú también habla con él, dile que te dé chance de no venir y nomás vienes y presentas exámenes. No, mis profes súper lindos, o sea, todos me echaron la mano, yo nada más iba y presentaba los exámenes. Me acuerdo mucho que el de matemáticas me decía, yo no entiendo cómo mis alumnos que tengo 1 hora sentados no pueden hacer derivadas, y tú que no vienes, me haces el examen como si tomaras la clase. Ahí la verdad es que un amigo me ayudó, me daba clases en la tarde en mi casa, y él era el que me explicaba y así. Pero le hiciste. Y el caso es que fíjate que en ese entonces pues a mí se me desarrolló mucho la habilidad matemática. Y cuando te hacen los test estos ahí empezaba lo vocacional. Exactamente. Sí, orientación vocacional. Exacto. Pues una ingeniería. A mí me daba para irme de ingeniera. Entonces, y la verdad me gusta mucho, sí me gusta mucho la matemática y me gusta mucho la programación también. Pero luego ya cuando era que teníamos que decidir, y luego fíjate lo que son las cosas. Ya cuando se da el tema de decidir a la escuela, te llevan a las expos esas donde hay la universidad y todo eso. Pues yo solicité beca en la Ibero en Torreón, yo vivía en La Laguna. Ajá. Porque la Ibero, para eso yo decía leyes o ingeniería. Y entonces yo decía, es que sí me gusta la matemática, sí me gusta la programación, pero yo no me veo sentada enfrente de una computadora. A mí me gusta. Es que eso es bien importante, ¿cómo me veo? Sí. ¿Cómo me veo? A mí me gusta lo social, me gusta ayudar a la gente. Y yo sentía que siendo abogada,
podía ayudar a la gente, o sea, Claro. podía ayudarle a resolver sí. sus vidas. Así es, entonces yo dije, no, leyes, me voy a leyes. Y entonces cuando yo entré a la escuela, en aquel entonces las opciones era, la única escuela pública de leyes era la UAC en Torreón. En Torreón. Estaba la Ibero, que también tenía leyes, y había una escuela chiquita que se llamaba Francisco González de la Vega, porque hasta desapareció la escuela, en Gómez Palacio. Pero pues era una escuelita así de esas chiquitas y así va. Así que medio patito. Sí, sí, literal. Y el caso es que me llega la oferta de beca de la Ibero, fíjate, me dieron beca, así me mandaron una oferta de beca. Así tú me salvó la campana. Del 80%, y en ese entonces yo ya trabajaba, te digo que yo trabajaba de secretaria en una escuela, era secretaria, y yo le dije a mis papás, oigan, me llegó la beca, que la Ibero, que esto y que el otro, ayúdenme, yo pago la carrera, nomás si me llego a quedar sin trabajo, porque era un interinato, estaba cubriendo interinatos, le dije, en lo que consigo otro trabajo, me ayuda. Y me dice, papá, no. Dijo, no, Alfa, porque tú tienes que entrar a horario de trabajador, porque estás trabajando en la mañana, tus clases tienen que ser en la tarde-noche, y no vas a encontrar un camión que te traiga de la Ibero hasta Lerdo. Yo vivía en Lerdo en aquel entonces, y sí es cierto, no iba a encontrar camión. Y luego, pues tuve que entrar en Gómez, en la Fagove, fue la opción, o sea, fue la opción, modo, porque ni modo, lo que había. Sí, lo que había, o sea, lo que había era la Fagove, y ya. dije, pues ahí. Sí, lo que sea. Sí, y ahí, y en lo que horario sea. de trabajador también, ¿verdad? Entrábamos a las 5 y salíamos a las 9 de la noche, o a las 4 y salíamos a las 9 de la noche. Porque me acuerdo tanto del horario de salida, porque salíamos a las 9 y yo tenía que salir corriendo hasta el bulevar, a agarrar el último camión. Y si no llegaba a las 9 ahí, a llorar. Caminando hasta mi casa. Híjole, de Gómez a Lerdo. De Gómez a Lerdo, sí, todo el bulevar ahí iba a caminar. Oh, Sí, 2, 3 veces no, se me fácil pasó. no fue. 2, fácil 3 no veces fue. se me pasó el camión, pero la verdad es que en aquellos entonces era muy diferente. Oye, ¿verdad? pero súper dedicada, porque también esto vas aprendiendo en la vida, y aunque tus padres te lo dijeron, el buen estudiante donde quiera es buen estudiante, Sí. y el mal estudiante donde quiera es mal estudiante. Sí. Y tú súper dedicada a estudiar tus materias y todo. Fíjate que la verdad, mi papá y mi mamá siempre fueron muy insistentes con nosotros en la escuela. O sea, Ajá. siempre estuvieron allá al pendiente. Y mi papá nos exigía siempre muy buenas calificaciones. No, yo no era burra, siempre traía calificaciones de 8, 9, 10, lo normal. Pero, por ejemplo, en la prepa yo me acuerdo que sí me dediqué mucho, porque incluso cuando terminé la prepa terminé con un promedio de 9.7. Ah, o sea, excelente. O sea, sí, la verdad, bien. Y cuando entré a la carrera, me acuerdo un chorro que los primeros 2 años, o sea, los primeros 4 semestres de la carrera, los 2 primeros semestres de la carrera también, o sea, 9, 10, 9, 10, 9, 10. Y cuando pasé al 5.º semestre de la carrera, oye, yo trabajaba en las mañanas y luego en la tarde iba a la escuela. Y yo era así como que súper bien portada, era las que les caía gorda porque yo no me quería ir de la clase. Yo ahí estaba siempre estudiando y así va, entonces caía gorda, claro que caía gorda. Sí, era la que se salía. Sí, de lo normal. De lo normal. Y cuando pasé el 5.º semestre, yo dije, ay, ¿qué estoy haciendo con mi vida? O sea, me quedan 4 semestres de carrera y después de esos 4 semestres ya no voy a tener pretexto para andar en la parranda, ni en el relajo, ni en esto, ni en lo otro. Entonces, la verdad es que ya los últimos 4 semestres de la carrera ya le seguí el ritmo a todos. Dije, Ya bueno, que antes de que se me vaya, antes de que me toda la chava ya con el novio y al cine. Deja, y fíjate que la verdad es que el salón donde yo estuve, pues yo era la más chica. O sea, la verdad es que era la más chica porque todos eran ya trabajadores, o sea, ya todos eran personas adultas que tenían sus casados, algunos, otros ya divorciados, divorciadas, o sea, ya eran personas ya más grandes que habían tenido que entrar a la escuela para sacar un título profesional, pero ya ellos ya eran personas adultas y yo era la más chica, entonces en realidad luego ya ahí como que todos me cuidaban. Pero fíjate aquí, disculpa que te interrumpa, algo bien interesante que acabas de decir. La mayoría estaba por sacar un título. Tú no, tú estabas para ser abogada.
Sí, no para sacar un título. Sí, de hecho, de esa generación, de mi generación, te puedo decir que somos 3 personas las que andamos en el tema de ser abogados, o sea, de litigar. Todos los demás lograron su título. Sí, exacto. Lo que querían. Sí, que lograron. Para su escalafón. Para su escalafón, sí. Exactamente, para su escalafón, porque unos ya trabajaban como maestros, unos eran políticos, el título. unos eran, y necesitaban el título. De lo ¿verdad? que fuera, pero necesitaban el título. Pero de los que, de esa generación, 3, a la fecha 3 somos los que son abogados. En la litigada. Fíjate. Sí. ¿Y cómo te sentías? Yo quiero saber la experiencia cuando te vuelves a topar o te topas con la Constitución, esa que habías deseado conocer en primaria. Pues fíjate que mi experiencia, cuando entré a la carrera de Derecho, lo recuerdo perfecto, que en la primera semana de la carrera, yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? No entendía ni media palabra de lo que decían los maestros. Abogados, todos eran abogados, pero el tema entonces entiendes el tema del lenguaje profesional. O sea, si tú estás en una plática con médicos, ellos se la pasan hablando de medicina. Y dicen, oiga, háblenme como paciente, no como médico, porque... Y a mí me pasó exactamente eso. A la primera semana yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Porque luego aparte yo venía de escuchar bytes, de escuchar software. Hardware, estabas eras técnica y con todo esto de la computadora. Exacto, entonces a mí que me hablaran de Pascal, de los sistemas, del Fox, de la programación, o sea, ese era el lenguaje que yo traía de manera inmediata. Claro. Entonces, claro que cuando entré a la carrera, ¡fum! O sea, topé en pared. Te digo que estaba en horario de trabajadores, y entonces me tocó que cuando yo estaba en la prepa, había un muchacho un año arriba que yo, que cómo me ponía gorro siempre en la escuela, así un chorro. Y cuando llegó a la escuela, ya dije, gracias a él salió primero que yo, o sea, el último año yo ya viví feliz porque ese muchacho ya no estaba en la escuela. Y luego ya me acuerdo que ya cuando entré yo a la carrera, entró al salón y al primero que veo sentado es a él. Me fui para atrás. Ay, ¿qué dijiste? Y yo otra vez mi suplicio. Pero fíjate cómo el tema de la actitud. O sea, ahí en ese momento no lo supe, ¿verdad? Pero ya después, te digo, vas evolucionando y dices tú, ¿cómo tiene que ver la actitud? Porque me acuerdo que entré y lo vi y me quedé pensando y dije, ¿qué hago? Si me porto sangrona, voy a sufrir los 4 años de la carrera. Dije, si llego y lo saludo en buena onda, vamos a transitar. Y entonces él entró a estudiar Derecho porque había entrado a trabajar a los juzgados de distrito en Torreón. Había entrado de meritorio. Entonces le exigían ahí no era gusto, ahí no era por gusto. No, exactamente. Y entonces él por eso había entrado a estudiar Derecho ahí. Y resulta que él vivía muy cerquita de la escuela aparte, entonces pues a él se le acomodó mucho estar ahí. Y luego él me ayudó mucho con los términos y con el tema del derecho. Sí, fíjate. Entonces, los enemigos se vuelven aliados. Sí, la verdad. Y entonces ya a la fecha, o sea, la verdad es que es un compañero al que quiero mucho, lo respeto. Él sigue en el tema del Poder Judicial Federal, está pues allá en Torreón trabajando, pero sí, o sea, la verdad es que luego como el tema de la actitud, de cómo tomas las cosas. Y estaba chiquilla, no como para a estas alturas decir, no, voy a actuar así, voy a actuar allá, ahí, ahora sí que podemos decir que seguiste tu intuición. Sí. ¿Verdad? Decir, ¿cómo me hago la vida fácil? Sí, fíjate cómo. Pero íbamos a la Constitución. Y ya, pues digo, empezamos. La verdad es que siempre creo es mucho, y ya más cuando estás en secundaria, en preparatoria, en la carrera, como tus maestros son una semilla en tu actuar. Yo a veces cuando veo maestros esos que reprueban a los alumnos digo, ay, qué ingratos. Ya la vida es complicada y luego estos pobres reprobando porque el maestro no se levantó de buen humor. Tenía un maestro que me dio introducción al estudio del derecho, el licenciado Torres Chanona. Mis respetos. García Main, el libro
No, de veras, o sea, una cosa extraordinaria, nos desmenuzó el derecho. Te hizo que te enamoraras. Más, o sea, te das cuenta que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al final del día, si bien es cierto, es nuestra Carta Magna, donde se establecen todos los derechos. La desmenuzada de estos derechos es en la forma en que te los aplican las autoridades, las circunstancias, de cómo los haces, cómo puedes defender esos derechos. La desmenuzada es las letras chiquitas que nunca leemos. Exactamente, ¿sí? Exactamente. Como por ejemplo, yo tuve la oportunidad de dar clases en la Facultad de Derecho, en la UJED, de Derecho Laboral, obviamente, y yo siempre les decía a los muchachos, a ver, chavos, lo importante del derecho laboral es que ustedes lo comprendan, que ustedes lo entiendan, que cuando ustedes ya sean licenciados en Derecho y si no se dedican a litigar o se dedican, la vida los lleva a otro lado, y si al menos alguien les pregunta, oye, me van a correr de mi trabajo o voy a renunciar a mi trabajo, ¿a qué tengo derecho? Ustedes sepan decirles a esa persona a lo que tienes derecho. No recitarle sus derechos, sino que sepan. Exactamente. Es que es muy diferente. Toda la vida nos lo decían en la lectura, que teníamos la lectura de rapidez y luego la de comprensión y no lo entiendes hasta después. Exactamente, sí, exactamente. Y la verdad es que también te das cuenta que en la escuela realmente te dan la introducción a lo que es el derecho. Pero depende de ti llegar a la casa y leer las letras chiquitas. Exactamente. E incluso ya hasta cuando terminas el derecho, o sea, cuando terminas la carrera y que empiezas a ir a los juzgados y a ver las listas y los acuerdos y las promociones y cómo pedir las cosas, y ya cuando estás en la vida real dices tú, ay, o sea, aguas, va. Oye, Alfa, ¿y tus papás qué decían cuando te veían emocionada estudiando la carrera? Fíjate que mis papás fueron de esos matrimonios que ellos lo único que querían era que sus hijos fueran profesionistas. Yo creo más que nada, yo creo que para ellos el objetivo era que fueras profesionista. Sí, que tuvieras un título, sí, realmente se esmeraron y tenemos que agradecérselos a nuestros padres por darte de comer, darte de vestir y un título. Y ya era mucho. Sí, entonces en mi casa yo siento que mis papás ya cuando me vieron titulada dijeron, ya cumplimos. Ahora es lo que te dé la gana. Ya cumplimos, y al final del día, ahora yo los veo a ellos contentos, o sea, veo cuando tengo algún logro profesional, mi papá y mi mamá siempre son los primeros en felicitarme. Mi papá siempre ahí en el Facebook me escribe porque él está en Estados Unidos. Te mando un saludo, papá, que al cabo por aquí sí lo vas a ver. Sí lo vas a ver. Y él siempre me pone, soy tu fan número 1. ¡Ay, qué amor! No. Sí, la verdad es que mi papá siempre me echa muchas porras y mi mamá no se diga, ¿verdad? Mi mamá siempre así de que cuídate, ten cuidado, ve bien lo que estás haciendo, así, asá, o sea, pues siempre con el amor de la mamá, ¿verdad? Claro, que no quiere que te pase nada, o que incluso a veces te dice esto, lo otro, aquello, pero sí, la verdad es que ellos, ahora yo lo siento a los dos contentos, de cómo me he desarrollado profesionalmente. Alfa, terminas la carrera, que no debieron de haber sido 4 años fáciles, estar estudiando y trabajando, porque no son fáciles. Y seguramente todavía a nosotros nos tocó estudiar, trabajar, y llega a tu casa y tú arreglas tu ropa y tú haces todo, ¿sí? Sí, claro. Tienes tus obligaciones. Entonces no debió de haber sido fácil. Sí, no, definitivamente. O sea, y en mi casa yo era así como que la que menos trabajaba, porque la verdad es que te digo que en mi casa siempre todo el mundo trabajamos desde muy pequeños. Y entonces a mí me tocaba lavar la ropa de todos, mi cuarto, y si yo quería algún permiso para el fin de semana, entonces aviéntate el baño, la cocina y la sala. Sí, porque antes uno se ganaba los permisos. A pulso, sí, no era de que porque te hago sonrisas y te doy un beso, no. Sí, exactamente, sí. Pero te digo, el tema de la vida, cuando yo voy en el 5º, 6º semestre de la carrera,
a mi maestro de Derecho Laboral lo nombran presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje en Gómez Palacio, el licenciado José Bermúdez, que en paz descanse, hermano del licenciado Miguel Bermúdez. Fíjate. Me imagino que a Miguel sí claro que sí, sí lo ubicas claro que bien, sí, o sea, claro, toda una eminencia, claro, todo el mundo lo conoce en Derecho Laboral. El hermano de él estaba en Gómez Palacio y él es mi maestro en Derecho Laboral en la carrera. Lo nombran presidente de la Junta y yo me acuerdo que todos los hombres, hablando de tema de géneros, todos los hombres en el salón fueron y le llevaron su currículum para que se los llevara a trabajar con él. Yo la verdad no estaba interesada, no me sentía interesada porque aparte estaba trabajando acá. Tú tenías tu trabajo, yo estaba trabajando. Y entonces, en la preparatoria, cuando estuve estudiando como técnica en computación, una de mis maestras era hija del licenciado Bermúdez. Mi maestra de programación era hija de él. Entonces el licenciado Bermúdez entra y él era muy cibernético para su edad. Y le dice a la hija, oye, Inés, hazme un programa donde yo pueda teclear el número del expediente y la computadora me diga dónde está el expediente. Y entonces ya la maestra Inés le hace el programa a su papá y se lo entrega y se lo da y se lo instala y todo, ¿verdad? Y entonces el licenciado Bermúdez ya tenía su programa, pero lo manejaba. Pero en la junta no había quien se lo operara. Claro. No había claro. una persona que tuviera la capacidad para operarle el programa. Ajá. Y entonces la maestra Inés le dice, oye papá, ahí está Alfa, tú le das clases. Sabe. Fue mi alumna. Fue Fue mi alumna, yo la conozco. Y sabe de los dos temas. Y me habla el licenciado Bermúdez. Y me Sin dice, haber presentado tu solicitud. No. Me dice, oye, Inés, que tú me puedes ayudar. Ándale, vente a trabajar conmigo. Y fíjate, te digo, la juventud y la inexperiencia y todo. Yo me acuerdo que el licenciado Bermúdez, en paz descanse, me hizo la propuesta. Y yo todavía la pensé como una semana. Y luego yo decía... Te diste lujo. Y luego yo decía, ay no, pero trabajar en el gobierno. Suele suceder algún día, fuiste ingenua. En mi defensa quiero decir que yo tendría en ese entonces 19 años. Sí, o sea, la verdad es que todavía sí. estaba muy chica. Casi 20 ya. Y luego me acuerdo que me quedé, le platiqué a mi mamá. Y mi mamá me dijo, sí. O sea, no sí preguntaste si era más horario, menos horario, más sueldo. Era el mismo, sueldo. era igual. Era igual, era el horario de la mañana, de 8 a 3. Ajá. El sueldo era casi lo mismo. O sea que sí, no había. pero no veía la ventaja de decir aquello tiene que ver con mi Yo no, o sea, yo la carrera. verdad, yo no, en ese cosa, cuando me lo dijo a mí, sí. yo así como, porque yo la verdad Algún nunca- día fue uno ingenuo, yo que usted sí, no dude. sí, te digo la edad, o sea, es cuando Sí, la cuando edad, ahorita que la edad, te pones sí, y dices tú, pero "Ay". ¿cómo le piensas, Vite? Pero Sí, ¿por me acuerdo qué? que ya le platicé a mi mamá y dijo, mi mamá, sí, que sí. Y luego dijo, ¿te puede ayudar? Dijo, pues sirve que vas aprendiendo lo que De estás tu estudiando. carrera. Y yo dije, ay, pues sí es De cierto. veras, ¿cómo no me he dado cuenta? Y decía, sí es cierto, pues sirve que voy entendiendo un Sí. poquito lo que es el derecho ya de a de veras, ¿verdad? Claro, el Y derecho de a de veras. pues ya fui con el licenciado Bermúdez y le dije, sí, está bien. Y ya. Me acuerdo, ¿Y te fuiste? y así empecé a trabajar en la Junta de Conciliación en Gómez Palacio como capturista. Yo era la que se encargaba de capturar los expedientes, de revisar todas las etapas procesales, en qué iban, cómo iban, quién lo tenía, cuál era el trámite que seguía y de tener actualizada la base de datos. Claro. De tener actualizada la base de datos. Y así Fíjate. empecé. Así Y empecé. todos los hombres que habían hecho solicitud, ¿qué dijeron? Así es, entonces, pero fíjate lo que me introdujo al derecho laboral fue mi preparación como técnica en computación. Ay, de veras, por eso dice uno, nunca te detengas de estudiar. Lo que sea, un día te va a servir. Exacto. Lo que sea. Exacto. Lo que sea, un día nos va a servir. Eso fue lo que me abrió la puerta Fíjate. al derecho laboral. Y luego, bueno, pues fue pasando el tiempo. Ya al año y medio, la licenciada que dictaba las sentencias ahí en la Junta de Conciliación se quedó sin secretaria. Y entonces el licenciado Bermúdez me dice, ya no vas a ser capturista, ahora te vas de secretaria de la proyectista. Ándale. Y entonces me voy de secretaria de la proyectista y ella hacía las sentencias. A mí me las dictaba y yo escribía. Pero ya empiezas de lleno en el lenguaje y en los términos y en las sentencias. Y entonces empiezas a saber tú cómo se resuelven las otra cosas. Puerta, ¿verdad? o sea, cómo- otra puerta. Sí, de cómo se conocimiento. plantea la litis,
cuáles son las pruebas, cómo se valoran las pruebas, cuál es el debido valor que se le da a cada una de las pruebas, y cómo se resuelve la sentencia. Ahora sí que te hiciste en lo laboral desde barriendo, como dijésemos. Literal, o sea, literal. Nada de que sí aprendí. No, desde lo de más abajo. Qué padrísimo. Así es. Y luego, bueno, te digo, va pasando el tiempo, yo me tengo que venir a Durango. Le digo al licenciado Bermúdez, oiga, pues me voy a ir a Durango. Y me dice, sí, está bien. Dijo, voy a hablar con mi hermano, para que esté ahí al pendiente de ti. Yo no sabía quiénes eran los Bermúdez, la verdad, tenía esa ignorancia. No llego a Durango. Llego a Durango, pues ya me doy cuenta también que el licenciado Bermúdez, en paz descanse Miguel, aquí era el director del trabajo, que tenía incluso libros. Aquí también llegó a estar en nuestro programa, llegó a estar. Ah, mira, entonces sí, o sea, la verdad es que toda una eminencia también en el derecho laboral. Y luego llego a la junta aquí a Durango, me recibe la en aquel entonces presidenta de la junta, la licenciada Ana Berta, también de veras mis respetos, porque era mujer guapa, joven, y además me enseñó como no tienes idea, de veras fue una mujer que me enseñó muchísimo. Me acuerdo que llegué con ella, me presenté. Yo traía una plaza de intendente, fíjate lo que son las cosas. El licenciado Bermúdez me dijo, ¿sabes qué? La única manera de que seas ya de base es con una plaza de intendente, pero no creas que vas a barrer ni a trapear. Entonces yo le dije, sí, está bien, no hay problema. Entonces llego aquí a Durango y pues claro que yo traía el miedo de que me pusieran a barrer y a trapear, literal. Y entonces ya le dije a la licenciada Ana Berta lo que yo hacía en Gómez Palacio, y entonces me dijo, entonces proyectas sentencias. Y luego yo me las dictan y yo las escribo. Y luego dijo, es que aquí no tenemos proyectista. Dijo, ten. Y me acuerdo que así me dio un expediente y me dijo, proyéctamelo. Y entonces, pues ya lo agarré. Pues al final del día, pues ya también. Habías tenido 3 años allá. Ya tenía una noción. Entonces me acuerdo que leí el expediente. Y al día siguiente fui con ella y le dije, esta es la litis, el patrón dice esto, el trabajador dice esto, las pruebas son estas, se valoran de esta manera y la sentencia sale así. Perfecto. Está bien, hazlo. ¿Y ya? Y entonces cuando llegué aquí a Durango, duré proyectando 4 años. Duré siendo la que sacaba las sentencias 4 años. El primer año, de a tiro por viaje, sentencia que yo sacaba, sentencia que me tumbaban en amparo. Y entonces conoces otra área del derecho. Sabes que existe el amparo directo, el amparo indirecto, los colegiados, los juzgados de distrito, que dices tú, ¿y eso con qué se come? Conociste al enemigo. ¿Con qué se come? Pero el amparo fue el que me enseñó a dictar sentencias. Claro, porque ya las determinabas con los ojos del que se iba a amparar. Exactamente. Entonces ya decías, ¿cómo le hago para que no te ampares? Exacto. No, deja tú, o sea, sí se podían amparar, pero ¿cómo le hago para que ya no me la tumbes en amparo? Claro. O sea, ¿cómo va a pensar el juez de distrito o cómo va a pensar el magistrado del colegiado para que no me la tumbe? Y ahí, y le hablé a mi amigo Aldo Torreón, oye, Néstor, así ya está. Y luego me decía, no, mira, así ya está. Él me dijo un tip así, que me dicen, derecho, la argumentación y la fundamentación tienen que ir de la mano. Y tú tienes que redactar de manera que el juez quede convencido de que lo que tú estás argumentando está bien fundamentado. Y con eso, y dicho como hecho. Sí. Y de ahí. Pero fíjate, qué interesante esto, porque son puestos en que no son de fotografía, hay que decirlo, son de escritorio, de mucha chamba. Sí. De mucha chamba. Sí. Demasiada. Oye, y de ahí el respeto también que como abogado le tiene que dar uno a todos los trabajadores del Poder Judicial, de la materia que tú quieras y gustes. Porque al final tus resoluciones se iban a dar allá o se iban a resolver allá. Sí, pero aparte te das cuenta que son organismos que tienen muchísimo trabajo. O sea, son organismos que al final del día están
que tienen una mecánica de trabajo a través de toda la plantilla laboral que se encuentra ahí, pero que desafortunadamente tenemos esta cultura de litigio. Entonces, luego tanta gente prefiere irse a pelear en lugar de arreglar las situaciones de manera económica, ¿verdad? Claro. Y entonces te digo, ahí el respeto que tiene uno, también ya cuando está uno ahora de este lado afuera, tienes que saber que hay tiempos procesales, que hay términos procesales, que los secretarios de acuerdos, que el juez, que el actuario, que el escribiente. Las instancias, cómo va subiendo no sé, de instancia o cómo se diga. Sí, o sea, el caso no es que llegue al juez, es que va llegando a la sí, o sea, que tiene todo un camino procesal, un camino procesal. Y ahí aprendiste otro tema. Sí. Y ahí vas a aprender. Y luego de ahí duras 4 años. ¿Y a dónde vas? Fíjate que ahí duré 4 años y entonces yo sentí que ya no tenía nada más que hacer. Aprender. Sí, o sea, yo dije yo ya dictaba sentencias como tortillas, casi creo, sacaba. Leías por arriba y ya no salías. tuve rezago. Fíjate que algo que yo puedo presumir es que en el tiempo que yo estaba de proyectista no teníamos rezago, traíamos pendiente de sentencia 10 expedientes. Fíjate, ahorita va así 300. Sí, o sea, una cosa. Sí. Y entonces pues yo la verdad ya me sentía como aburrida. Y me acuerdo que en ese entonces había un desahogo de pruebas de una dependencia de gobierno y me pidió la licenciada Ana Berta que desahogue las pruebas porque eran unas confesionales de autoridades en el gobierno, y desahogando las pruebas me tocó conocerlos. Y entonces platicando yo hice el comentario de que a mí me gustaría ya otra área. En ese entonces era el sexenio de Ismael. Era el último año de Ismael, y yo no sé cómo estuvo que me recomiendan para Contraloría. Y entonces me entrevista la Contralora en aquel entonces, que era la contadora Lourdes Nevares, y me invita a trabajar con ella. Y claro que sí. Y me voy, y luego para esto ella me ofrece el trabajo como coordinadora de transparencia y acceso a la información en Durango, con un sueldo 3 veces más de lo que ganaba en la Junta. Fíjate, y decir, ¿y cómo no se me ocurrió desde antes decir que ya sí, 3 veces más de lo que ganaba en la Junta? La verdad es que fue un año de mucha experiencia, aprendí mucho en materia de transparencia, en materia de acceso a la información, pero al final del día yo añoraba la Junta de Conciliación. No importaba el sueldo aún y cuando ganaba 3 veces más. Ay, ¿de veras? Sí, te lo juro, bien increíble. Yo me acuerdo que yo decía, ay, es que yo extraño la Junta y así. ¿Te gustaba resolver y la emoción de estar ayudando también? Sí, aunque acá el trabajo también era más relajado. Lo cierto es que era más relajado el trabajo en Contraloría. Era demandante, pero yo lo sentía más relajado. Sí. Y pasó el tiempo. Me acuerdo un chorro que se termina la administración, o sea, en el inter en que se hace la elección de la gubernatura de Ismael al contador Jorge Herrera. Yo digo, no, ya no me gusta estar aquí, voy a renunciar. Una de mis compañeras de trabajo en ese entonces era Anilú Herrera. Ajá. Y me acuerdo un chorro que Anilú me decía, Alfa, no renuncies, Alfa, estás en el peor momento para renunciar, que ahorita se está cambiando la administración, ¿no? Me vale. Y yo así de que no, y me acuerdo un chorro que en eso me habla la licenciada Ana Berta. Ella y yo siempre mantuvimos comunicación. Hola, Alfa, ¿cómo estás? Que el otro, que fui que vino. Le dije, no, pues sabes que voy a Estados Unidos, porque tengo una hermana mayor. Por eso renuncié, según yo, porque tengo una hermana mayor que en aquel entonces no tenía papeles y no podía venir a México, mi hermana, y la única manera de verla era yendo yo a Estados Unidos. Ajá. Y ese año que trabajé en Contraloría, pues me imagino que también era una oficina con más contacto al ejecutivo, y no tuve vacaciones. En todo ese año no tuve vacaciones, y yo cuando renuncié lo primero que hice fue, voy a ver a mi hermana. Entonces me dijo la anciana Berta, ¿pero cómo vas a ir a ver a tu hermana? Y le dije, es que renuncié. Le dijo, ¿renunciaste? Y yo, sí.
Dijo, ¿y no quieres regresar a la junta? Le dije, encantada de la vida. Siempre no voy a Estados Unidos. Y luego me dijo, no se ocupó tu plaza. Y luego le dije, Lick, pero no he ido a ver a mi hermana. Dijo, agárrate 15 días. Ve a verla y te regresas a trabajar a la junta. Oye, regresé a los 15 días. Yo ya estaba de alta en la junta de conciliación. Ya estaba limpio tu escritorio, todo. Ya. De veras. De veras, así. Ah, qué padre. Y luego. Así. Y entonces, pues ya te digo, fue en el Inter en que la elección se da la elección, o sea, pues, las elecciones en aquel eran en julio. Sí. Yo creo que yo estaba regresando a la junta en agosto. Ajá. En septiembre es cuando entra el nuevo gobernador. Me acuerdo un chorro que la licenciada Ana Berta nos invitó a la toma de protesta a acompañarla. Fuimos varios de la oficina con ella en aquel entonces a Gómez Palacio. Y ya cuando veníamos empiezas a escuchar los cambios, ¿verdad? Sí, secretario general de gobierno, secretario de educación, y empiezas a escuchar los cambios. Sí. Y en la junta se escuchaba mucho que la licenciada Ana Berta ya se iba a ir. Ajá. Que ella iba a ir de magistrada. Y entonces, fíjate lo que son las cosas. En ese inter que yo regreso a la junta de conciliación con un sueldo de 3,500 pesos a la quincena, 3,500 pesos a la quincena, me hablan y me invitan a ser auxiliar en la Junta Federal, de Conciliación y Arbitraje, que era una posición con un sueldo como de 25,000 pesos al mes, algo así. Y yo acá 7,000 al mes contra 25. Pero yo me acuerdo que yo dije, no, yo no le puedo hacer eso a la licenciada Ana Berta. O sea, yo me acuerdo así perfecto que yo dije, porque ella me volvió a abrir la puerta, sí, me esperó 15 días. Entonces dije, yo no puedo hacerle eso. Le hablé a una amiga que andaba también buscando trabajo, laboralista, y le dije, oye, ¿cómo ves? Y mi amiga se quedó en ese trabajo. En el federal. Y yo dije, no, yo me voy a esperar a que la licenciada Ana Berta me diga, o que llegue quien vaya a sustituirla, y si no me cae bien, pues bueno, pues ya me voy, ¿verdad? O sea, total, pero yo me voy a esperar. Y así pasan los meses. Me pasó el gobernador en septiembre, octubre, noviembre. En noviembre un día me habla la licenciada Ana Berta por teléfono en la tarde y me dice, oye, Alfa, te va a entrevistar el gobernador. Y yo así, dijo, ve, báñate y ponte un traje. Qué bueno que me dijo, porque si no yo me hubiera ido como andaba, ya me acuerdo que fui y me bañé, y luego me fui a casa de gobierno, y la persona que estaba ahí me dijo, no, señorita, ya no sesionan aquí. Está en el CCB. Y ahí voy yo al CCB. La verdad es que yo no estaba inmersa en el mundo de lo político, ni de los puestos de los funcionarios, no, nada de eso. Entonces me acuerdo un chorro que llegué y a un salón largo. Ajá. Y había muchas camionetas y pues muchos hombres. Y yo al único que ubicaba era el secretario del trabajo, porque pues al final jerárquicamente era mi jefe. Sí. Y entonces me acuerdo que me acerqué con él y luego le dije, oiga, es que sabe que vengo con el gobernador. Y luego me acuerdo que se volteó y se me quedó viendo y me dijo, ¿qué? Me dijo, ¿viene con el gobernador? Le dije, sí, pues es que me dijeron que me va a entrevistar y que no sé qué. Y luego me dijo, mira, ella es su particular. Y luego ya pues me dirigí con la particular. Ella ya sabía. Me dijo, sí, pásele, venga, se me llevó a una oficina. ¿Y el secretario del trabajo qué? Me llevó a una oficina, y ya, me dijo, ahorita viene. La verdad es que el gobernador, el contador Jorge y yo no nos conocíamos. No, o sea, nunca nos habíamos visto así como de frente, ni saludado, ni nada. Y me acuerdo que llega, ya yo estaba ahí esperándolo, se tardó algunos 15 minutos, no se tardó tanto. Llega y me dice, ¿usted es la licenciada Alfa Ávila? Le dije, a sus órdenes. ¿Cuántos años tiene? Tenía 28 años, Pilar. Sí. 28 años, me acuerdo que tenía 28 años. Gracias a Dios que yo había entrado a la junta desde que tenía 20 o 19. Entonces ya cuando yo entré a la junta Gómez Palacio, más los años que tenía yo aquí, pues yo ya tenía 9 años de experiencia. Era, al menos en derecho laboral ya no era improvisada. Ajá. Ya, o sea, ese tema sí lo traía muy bien dominado. Él me empezó a preguntar, me empezó a hacer preguntas, yo pues ahí le contestaba y así. Me dijo su currículum, le dije, no lo traigo. O sea, no me dijeron ya que venía. No me dijeron que tenía que traerlo.
Y me acuerdo que él me dijo, va a haber muchos cambios en el gobierno. Adiós. Y ya. O sea, no me dijo más nada. ¿Nunca supiste No, que sí, ibas? nunca me dijo más nada. Nomás me dijo que iba a haber cambios en el gobierno. Obviamente saliendo, le marcó a mi jefa, le digo, pasó esto. Dijo, sí, tú no digas nada, va a haber cambios. Al día siguiente, me dijo, nada más, de aquí en adelante todos los días llévate un saco al trabajo. Y yo, ok. Me acuerdo que llegué al día siguiente a la junta, normal. Me mandó a hablar ella. Ella llegó como más tarde, obviamente. Me manda a hablar cuando ella llega. Y lo me dice, Alfa, ya me voy. Dijo, te van a hablar ahorita para tomarte protesta como la próxima presidenta de la junta. Y tú así, ¿qué? No, la verdad es que fue algo inesperado, o sea, fue algo, me toma, en la foto donde estoy en la toma de protesta, bueno, traigo una sonrisa, que así no la puedo disimular, de veras, una sonrisa de oreja a oreja, y luego cuando ya estaba en la junta, obviamente los primeros 6 meses yo pensé que al día siguiente me corrían, o sea, los primeros 6 meses para mí fueron... De que te hablaba por cualquier cosa, sí, y ahora sí ya me van a correr. porque entonces me di cuenta que o sea, que en la junta ya no nomás era lo procesal. Yo siempre había visto todo lo procesal. Sí. El derecho, si procede o no procede en base a las pruebas que se presentan. Que la junta se sostenía en base a lo de tu escritorio y nada. Y nada, que tenía colectivo, que tenía que tenía que ver temas de huelgas, de emplazamientos, de sindicatos, de la CTM, de la CROC, de la CNOP, de los transportistas, de las obras, de los acarreos. Dios mío de mi vida, creo que esa fue la prueba de fuego. Te digo, los primeros 6 meses yo sentí que al día siguiente ya me corrían. Claro que llegó al punto donde yo dije, no, yo aquí ya no puedo seguir. Me acuerdo que le dije al secretario en turno, oiga, dígale al gobernador que muchas gracias, pero yo ya me voy. Y él me dijo, le consigo 5 minutos para que usted vaya y le diga. Y luego yo le dije, ¿cómo le voy a...? Le dije, el gobernador tiene muchas cosas más importantes como para escucharme. Y dijo, bueno, él es el que le dio la oportunidad a usted. O sea, no es por dijo, mí, entonces, a mí no dijo, me preguntó. Entonces usted, sabe. Y le dije, no, bueno, pues yo aquí sigo, va. Y ahí seguí 3 años más. 3 años de la más, administración. pero luego hubo otro cambio. Sí, luego a los 3 años, fíjate, y luego fíjate lo que son las cosas. Yo me casé a los 22 años. La verdad es que muy chica, o sea, chica. Y había acordado con mi marido de que nos íbamos a esperar 2 años para tener nuestra primera bebé. Y yo me acuerdo que yo a mí me gustan los niños, definitivamente. Yo siempre supe que iba a tener 4. Desde que me casé, yo dije, voy a tener 4. Porque hasta me acuerdo que cuando llegué aquí a Durango a la Junta de Conciliación, la que era mi secretaria, me echaba carrilla. Y luego me decía, ¿cuántos hijos vas a tener, Alfa? Y yo, 4. O sea, a ver, para irnos ubicando en el tiempo, ¿te veniste a vivir a Durango porque te casaste? Sí. Mi esposo ya vivía aquí en Durango, él trabajaba aquí en Durango y su trabajo no le permitía irse a Gómez Palacio. Pero a mí mi trabajo sí me permitía venirme a Durango. Entonces, aunque sea con la base de intendente. Sí, aunque sea fuera con la base de intendente, pero podía venirme para acá. Entonces, por eso me vine, llegué aquí y yo decía, yo quiero tener mis 4 hijos antes de los 30 años. O sea, antes de los 30 años yo quiero tener mis 4 hijos. Dije, voy a empezar a los 25. Y sí, cuando cumplí 25 años, nace Alfa, que es mi primera hija. Cuando tenía los 27, nació Ethel. En ese año que yo estuve en Contraloría, nace Ethel. Y entonces estaba pues prácticamente recién parida de Ethel cuando regreso a la Junta de Conciliación. Y en octubre cumplo yo años, en octubre, y en noviembre me nombran presidenta de la Junta. Tenía yo 28 años. ¿Y Ethel cuántos meses? Pues estaba recién nacida. Ethel había nacido en marzo. O sea, sí, o sea, es que tenía meses. Y entonces, cuando el gobernador me da esa oportunidad, yo dije, no, pues ni modo de embarazarme, ni modo de salirle al gobernador con mi domingo 7, va. Sí. Entonces, pues me esperé. O sea, yo ya no pude cumplir de los 4 seguidos. De las 4 seguidas, ¿sí? ¿No? Me esperé. Y entonces, pues me espero. Ya cuando yo cumplo los 30 años, dije, no, pues ya cumplí 30, ya la que sigue. Y entonces me embarazo de mi siguiente hija.
de Agali. Y cuando regreso de la incapacidad de Agali, me acuerdo un chorro que regreso ya de la incapacidad de ella, que es de esas incapacidades entre comillas, ¿verdad? Tú ya sabes de lo que te estoy hablando. Sí. Pero me acuerdo así que bien, me manda a hablar el gobernador y luego me dice, ¿cómo está? ¿Cómo están sus papás? ¿Cómo está su esposo? ¿Sus hijas? Él siempre atento a toda la familia. Sí, y ya dijo, bueno, vaya, póngase un traje porque le van a tomar protesta. Amigos, gracias. Hubo una fallita técnica, pero ya estamos de regreso. Estamos con la abogada, porque es como se debe de decir, no licenciada. Abogada. También tenemos que cambiar hablando de lenguajes hace rato, abogada, Alfa, Ávila Carranza, Alfa, y estábamos en esto, que son regalos de la vida, yo creo, porque has trabajado mucho, te has preparado mucho, pero no todo el que trabaja y se prepara, yo creo que también tiene que ver tu carácter, tu lealtad. Fíjate ahí, dice uno, no, ni el gobernador supo de que le fuiste leal a la licenciada, de que le quisiste irte a otra, pero tú sí lo sabes, tu esencia sí lo sabe. Sí, fíjate que sí, te digo, ya en la experiencia, el ir caminando, el ir viendo todas esas cosas, te das cuenta que la actitud y la lealtad son valores que al final del día siempre te retribuyen, siempre, y que, aunque el otro no lo sepa. Sí, mira, yo soy una creyente de Dios. Yo siempre he dicho que soy una consentida de Dios porque siempre me ha abierto las puertas, siempre cuando me ha pasado algo malo, porque claro que me han pasado cosas malas. Por supuesto, las caídas llegan. Pero al final viene con algo mejor, siempre. Entonces, y por ejemplo, ese tipo de cosas, la lealtad, ese tipo de la gratitud, son cosas que las trae uno de su casa. O sea, esas cosas no las puedes comprar. Esas cosas no tienen un valor económico. Ni te las inventas. Ni te las inventas. No es de que ahora ya aprendí a ser fiel, ya aprendí a ser leal. No, ¿lo eres o no lo eres? Así es. Entonces, tu bienestar emocional, o sea, lo que en realidad te da paz, lo que en realidad te da tranquilidad, lo que en realidad te da amor. Por ejemplo, en aquel entonces de cuando estaba yo en la prepa, pues yo salí preparada para irme de ingeniera, y yo estoy segura que si me hubiera ido de ingeniera también me hubiera ido bien. Claro, yo hubiese sido extraordinaria profesionista. Pero lo cierto es que en ese momento mi corazón me decía, oye, tú vete a ser abogada, ¿verdad? Claro. Tú vete a estudiar derecho. Y entonces así tomé la decisión, y te digo, siempre al final del día soy una convencida de que cuando tomas las decisiones con el corazón, cuando tomas las decisiones con una paz interior, te resulta, te va bien. O sea, Dios y el universo se alinean y las cosas salen. Te platico, en la Junta de Conciliación, cuando yo parí mi tercera hija, cuando nació Agali, traíamos ahí un expediente complicado y traía un abogado encima. Ay, no, esos que, y resuélvame así. Yo me tardé en resolver, la Junta se tardó en resolver, y esa tardanza, como venía de un asunto que ya estaba en una instancia federal, y me tardé, me embargaron mi camioneta. O sea, ahí tuve una sanción por haberme tardado, con una multa económica. O sea, y era un asunto, como era un asunto aparte delicado, yo me acuerdo que informé y les dije, oigan, este asunto está así, y me dijeron, espérese tantito, no saque la resolución, y en ese espérese tantito, no saque la resolución, pues ándale que fueron y me embargaron la camioneta. A ver, pero espérate, como funcionaria, de todas maneras, hay acciones que si tú no actúas... Exacto, tienes una responsabilidad. Tienes una responsabilidad, y no embargan a la Secretaría del Trabajo. No. A ti. A mí. Ándale. Y las órdenes eran de... Exactamente, de donde fuera. exactamente. Entonces,
A raíz de eso, yo me acuerdo un chorro que antes de irme a aliviar, antes de ir a parir, estuve con el gobernador y le platiqué, y luego ya yo le dije, señor, yo estoy a gusto, yo me siento bien, estoy tranquila, mi familia está bien. Le dije, y si usted puede, déjeme ir. O sea, yo ya cumplí mi ciclo en la Junta de Conciliación. Hay que darle la oportunidad a alguien más. Y me acuerdo un chorro que él volteó y me vio, y así se sonrió, y me dijo, vaya, y tenga a su hija y luego regresa. Váyase tranquila. Ajá, y entonces, sí, vaya así. Entonces ya fue cuando yo dije, ya cuando me tocó regresar, o sea, ya que fui para a mi hija y que me tocaba regresar a la Junta, pues yo me acuerdo que ya dije, bueno, borrón y cuenta nueva, ya se había resuelto ese asunto, ya se había dictado la sentencia, ya todo. El gobernador tiene la confianza puesta en mí, voy a llegar, le voy a hablar al sindicato de la construcción para que me mande unas personas y me ayude a pintar, le voy a hablar a los de Coparmex para que me pongan la pintura, le voy a hablar a los constructores para que me pongan unos mini splits. O sea, yo ya venía con una mentalidad, ya, a remodelar mi dije, oficina. aquí me va a tocar trabajar los últimos 3 años de esta administración y lo vamos a hacer con toda la actitud y vamos a hacer todo lo que nos toque hacer. Yo venía con esa mentalidad. Ajá. Y a los 2-4 días fue cuando me habla el gobernador y me dice, Ándele, subsecretaria, váyase. y él no sabía, ¿sí me explico? O sea, Sí, sí. él, o sea, te digo, al final del día tus acciones, Sí, esto está hermoso porque lo que haces en lo secreto no importa, el cielo lo exacto, sabe. exacto, Sí. exacto, sí, Lo sí, bueno sí. y lo malo. Exacto, exacto, y entonces, o sea, ha sido mi filosofía de vida, es como siempre me he conducido, he sido institucional, he sido leal a los trabajos que me han tocado estar, donde me ha tocado la responsabilidad de dar profesionalmente lo que yo conozco, lo que yo sé. Y te digo, aparte me considero una persona que le gusta mucho aprender, me encanta aprender, disfruto mucho conocer cosas nuevas, no soy todóloga, pero me gusta mucho aprender cosas nuevas también. Te digo, se acabó la administración, al final del día los puestos en gobierno entendemos que también tienen carácter político, entra un nuevo color al gobierno después del contador Jorge, nos corren, nos dan las gracias, nos vamos todos a nuestras casas, y entonces a mí me invitan a incorporarme al partido, al Revolucionario Institucional, me toca estar ahí toda la administración del gobernador anterior, más lo que va de esta, y entonces tengo la oportunidad de aprender derecho electoral, que la verdad también es otra área del derecho que yo decía, ¿y esto con qué se come? Aprendí mucho también, conocí temas de elecciones, temas de candidaturas, de requisitos, de impugnaciones, los organismos que están ahí, los OPLES, el YPC, el Tribunal Electoral de Primera Instancia, la Sala Regional, el Tribunal Federal Electoral, que son áreas donde no opera el amparo en contra de las resoluciones electorales. Y bueno, te das cuenta que existe también otro universo. Otro universo paralelo que no nos damos cuenta nosotros de cómo. Pero pones tu despacho también. Sí, sí, y entonces, te digo, ya salimos y yo nunca había litigado. O sea, terminé la carrera, yo nunca había litigado, siempre había sido funcionaria pública. Cuando estuve en la Junta de Conciliación y cuando estuve en la Secretaría General de Gobierno, pues veíamos muchos asuntos, muchos temas, y siempre lo hicimos en la función pública, porque esa era nuestra obligación, ayudar y atender y resolverle a la gente. Salgo y entonces pues a mí me empiezan a buscar personas que me identificaban en el derecho laboral. Y entonces, oye, te das cuenta que no sabes cobrar. Que dicen, ¿y esto cómo? O sea, sí, yo me acuerdo que las primeras asesorías que di, cuando salí del gobierno, que me buscaban, oiga, licenciada, ¿cómo le hago con este asunto? No se preocupe, yo le ayudo. Oye, ¿cuánto le debo? No es nada. Y yo me acuerdo que los primeros así, no cobraba. Oye, y luego de todo te pasa, porque luego también una tía me habló de Estados Unidos que quería que la divorciara, porque ella se casó en México, se fue a vivir a Estados Unidos, nunca hizo vida con el señor que se casó, pero se casó.
y resulta que ella ya estaba tramitando ya su ciudadanía en Estados Unidos y resultó que estaba casada. En mi papelito. Pero no tenía acta de divorcio, no tenía nada. Oye, voy con uno de los abogados a los que pues yo consideraba como mi amigo porque siempre lo ayudé cuando estuve en la Junta de Conciliación, y ayudarlo me refiero a agilizarle los trámites, sí, o sea, no mayor tema. Sí. Pero creo que siempre atendimos bien allá a la gente, y luego me dice, sí, pero le va a costar, licenciada. Y entonces yo cuando me quedé, o sea, dije, ¿es en serio? ¿Es en serio? Y sí fue en serio, sí me cobró. Y o sea, bien, y bien. Y yo hice todo. O sea, la verdad es que yo le hice ahí todo el papeleo. Él nomás para que firmara. Él nomás para que firmara, pero yo le hice todo el papeleo, pero bueno, también aprendí. Lo bueno es que la que pagó fue mi tía. No, pero también era tu lección. Pero entonces aprendí que todo se cobra. Que todo se cobra. Y sí, pues ya ahí fue cuando pongo el despacho, empiezo a litigar en materia laboral. La verdad es que a mí en materia laboral me gusta mucho conciliar los asuntos, o sea, yo soy una convencida de la conciliación. Más vale ¿cómo dicen? Más vale un pájaro en mano que un ciento volando. Como dicen, cualquier pleito ni ganado es bueno. Sí, cualquier pleito ni ganado es bueno. Ni ganado es bueno. Y entonces la bondad de la conciliación, yo siempre les he dicho a las partes, es que se basa en un acuerdo entre las dos partes. Es un acuerdo donde las dos partes ceden. Hay que ir negociando, ¿verdad? Hay que ir negociando. Así es, o sea, y como las dos partes se ponen de acuerdo, las dos partes ceden, una en su pretensión y otra en lo que da, creo que al final del día se logra un acuerdo más cómodo. Y ¿sabes qué? Yo creo que la palabra misma lo dice, conciliar, y puedes ganar el pleito, pero te vas a llevar un enemigo también junto con lo que ganaste, ¿verdad? Sí, junto con el pleito. exacto. Entonces, pues concilia media, se dio. Así es, sí, ¿no? Y sí traigo también asuntos que no se conciliaron, que seguimos ahí peleándonos. Pero fíjate el tema, por ejemplo, en lo laboral desafortunadamente los tiempos son... Ahora, en la actualidad ya no duran tanto los asuntos. Cuando yo entré a trabajar en la Junta de Conciliación hace 20 años, un poquito más, había expedientes de 10 años, de 12 años. Oye, pero todavía los abogados te dicen, pues usted sabrá si le entra, ¿verdad? Pero va a durar meses y quizá años. Porque en aquel entonces, como los expedientes laborales tenían el tema de los salarios caídos, pues olvídate, entre más tiempo duraba el expediente, mejor salía la sentencia. Ahora, con una reforma que hubo en el 2014, pues ya los salarios caídos están topados a un año. Entonces ya también por eso los abogados ya no les gusta que un asunto laboral dure más de un año, porque entonces ya el asunto empieza a decrecer. Claro. O sea, ya después de un año ya lo que aumenta es muy poco. Pero aún así, luego desafortunadamente nos encontramos con abogados, porque las partes entre ellas mismas, o sea, un trabajador y un patrón, se pueden poner de acuerdo sin ningún problema. Entre ellos mismos se pueden arreglar. Pero ya nomás empiezan a escuchar a los abogados. Y eso es que es abogada, ¿eh? Y no, yo sí, la verdad es que cuando a mí alguien me habla, yo siempre le digo, concilie. Me llegó un citatorio del Centro de Conciliación Laboral. Yo normalmente lo que hago es que les hago un cálculo, si es el patrón o si es el trabajador. Si eres el trabajador, oye, a ti te tocan, de ley te tocan 60,000, pero si te ofrecen 30 o 40, agárralos. Si te los dan en una sola exhibición, agárralos. Porque si no los agarras, te vas a ir a un juicio que va a durar rápido un año, lento 3, 4 años, y no sabes si lo vas a ganar o lo vas a perder y cuánto te van a pagar. Y si vas por el lado del patrón, igual. Yo le digo, a ver, a ese trabajador a usted le cuesta 40,000 pesos, ofrézcale 30, ofrézcale 20 y quites el problema de encima. Porque si no, a la vuelta de un año le van a dictar una sentencia no por 40,000, sino por 120,000 o 200,000 pesos, que al final del día los va a traer cargando. Se va a poder amparar o se va a poder hacer otras cosas, pero ahí los va a traer bajo su patrimonio. Alfa, y empiezas tu despacho
y cómo también, como dices tú, te hablaban para la asesoría y demás, pero es empezar en un área nueva de clientela, de decir, aquí estoy, no es sencillo tampoco. No, definitivamente no es sencillo. Porque de la funcionaria, sí, uno lo sabe, haces 20,000 amistades y todo, pero ya te retiras y ya, o sea, ya necesitas estar vigente ahí. Fíjate, y te digo, todo en la vida da vueltas, y todo en la vida, lo que haces, bueno o malo, a la vuelta se te regresa. Entonces, la verdad es que en el tiempo que yo estuve ahí en la Junta de Conciliación, tuve la oportunidad de hacer muchas relaciones, de hacer muchas amistades, y entonces fueron estas mismas relaciones o estas mismas amistades los que me fueron recomendando. De voz en voz. De voz en voz, te digo, ahí en el partido, estuve en el tema electoral. Claro que era casi como un tipo trabajo social. Sí, claro. Pero al final del día, por ejemplo, empezaban las administraciones y hubo presidentes municipales que me invitaron a ser su asesora en materia laboral. Okay. Y entonces a mí se me abrió ahí una oportunidad de trabajo que yo no había tenido en algún momento como que visualizada. Y entonces empecé a ayudar a los municipios a concluir relaciones laborales sin dejarles cargas económicas a la siguiente administración, porque desafortunadamente eso es lo que hacen muchos presidentes irresponsablemente, que corren a los trabajadores y se retardan los asuntos y los retardan para que el nuevo que viene a ver cómo los liquida. Pero es un tema de irresponsabilidad, definitivamente, ¿verdad? Es un tema de irresponsabilidad. Y te digo, ahí se me abrió otra puerta. Luego, en el caso mismo de los empresarios, cuando teníamos las negociaciones de los sindicatos, las negociaciones contractuales, pues me tocaba ver a los panaderos, me tocaba ver a los hoteleros, a los restauranteros, a todos los que tenían ese tipo de contratos colectivos firmados con la CTM, y entonces ellos mismos que me conocían, luego tenían algún asunto laboral y me buscaban. Sí, entonces, o sea, es que tu cartera la fuiste armando a través de tus otros puestos, sin pensar, oigan, el día de mañana que ponga mi despacho me buscan. No, exactamente. Y te digo, o sea, por ejemplo, y he tenido así experiencias de gente que llega que yo no conozco y que me dicen, oye, es que me recomendaron de aquí, o tal persona me habló de ti y me dijo, hace poco tuve ahí un asunto, por ejemplo, de un empresario que tiene una carnicería. Y tuvo un accidente de trabajo, un trabajador se le amputó un dedo en una máquina, en una de las máquinas, y lo demandó laboralmente, le atribuyó un despido injustificado, o sea, cosas que no habían pasado se las atribuyeron, así ya está. Y luego llega conmigo, veo yo la demanda y ya le doy yo mi punto de vista, ya le digo yo cuánto le voy a cobrar, y me dice, me quedo contigo. Dijo, he ido con otros 2 abogados antes de llegar aquí contigo. Uno me estaba pidiendo de entrada 50,000 pesos, y el otro me pidió 100,000. Dijo, y nunca me hablaron de todo lo que tú me estás hablando. Deja tú los 50 o los 100. Nunca me dijeron todo lo que tú me estás explicando. Sí. Y te digo, a mí cuando así que me han buscado, sí, la verdad, yo a veces me pongo a pensar, igual de pensar que ni me gusta litigar, porque yo sí le apuesto mucho a la conciliación y le hago ver la tranquilidad y la paz emocional que se van a conseguir las partes arreglando el asunto. Ay, es que lo vemos, digo, el día al día, cuando no nos peleamos y nos quedamos calladitas, qué bien se siente. ¿Qué necesidad? Alfa, ¿en qué momento o desde cuándo estás en el colegio de abogadas? Bueno, me tocó ser socia fundadora. El colegio, desde que llegaste aquí a Durango. No, fíjate que el colegio es muy joven. El colegio se fundó en el 2019. El colegio es un colegio muy, muy joven. Porque hubo un grupo de mujeres, entre ellas me cuento, abogadas, que sentíamos que no había capacitación, que sentimos que no había actualización en materia del derecho. En el colegio tenemos todos los meses una capacitación.
Todos los meses tenemos una conferencia, tenemos una plática donde abordamos temas como el derecho civil, el derecho procesal. Ahorita te digo, el derecho está cambiando constantemente. Tenemos ahorita un nuevo Código de Procedimientos Civiles que se va a aplicar a nivel nacional, así como la Ley Federal del Trabajo es la misma ley en Chihuahua, en Coahuila, en Saltillo, en Oaxaca, en Veracruz, en Tamaulipas. Es la misma Ley Federal del Trabajo en todo el estado. Ahora vamos a tener un Código Nacional de Procedimientos Civiles que se tendrá que aplicar de manera homogénea en todo el país. Su implementación es obligatoria es a partir del 2027. Pero también vienen muchas reformas a los procedimientos civiles. Entonces tienes estos 2 años para ponerte... Entonces, por ejemplo, ahí tenemos que estarnos actualizando, tenemos que estar haciendo capacitaciones. El colegio, por ejemplo, cuando empezábamos hicimos un taller de derecho, en el derecho mercantil oral, en la oralidad que tiene que haber. Y fíjate lo que son las cosas. Cuando empezó el derecho laboral oral también... Ay, pues yo también, fíjate, te digo, a pesar de que es lo que he visto siempre, yo así como que me sentía batallosa en el tema de la oralidad, aún y cuando el procedimiento prácticamente podía ser el mismo, como que luego no entendía uno cuándo tenías que reaccionar y cuándo no, o qué sí podías decir o qué no podías decir en las audiencias preliminares o en las audiencias que tenías de desahogo de pruebas, porque sí cambia la forma en que la desahogábamos en la junta a como la desahogan ahora en el tribunal. Y ese curso que tomamos de oralidad mercantil, ¿vieras cuánta luz me dio? Fíjate, es que nunca sabe uno. Me dio una luz increíble porque el juez que nos dio en ese entonces el taller, que fue el juez René Tapia, muy didáctico a la hora de exponer, de decir, de marcar las etapas procesales. Sí, más allá del tema. De expresar, de otro tipo. Exactamente, por qué era la importancia de la oralidad y dónde había que hacer énfasis en la oralidad, en el procedimiento, en esto, en lo otro, en aquello. Yo dije, ay, ¿cómo no lo había tomado? O sea, ¿cómo? No? Sí, entonces... Pero pues era en el momento. Esa fue la necesidad primigenia que vimos en ese entonces, que hacía falta a las mujeres profesionistas en el tema del derecho. Y entonces, pues decíamos, ¿qué hacemos? Bueno, cada mes. Tú dijiste algo bien importante cuando empezábamos este programa. Aguas cuando las mujeres nos organizamos. Claro. Aguas cuando las mujeres nos ponemos de acuerdo, porque entonces dijimos, vamos a hacer un colegio. Vamos, claro. E hicimos un colegio de abogadas. Vamos, gracias a Dios, muy bien. Somos un colegio joven. Son un colegio muy joven. Somos un colegio muy joven. ¿Cuántas? Tenemos 80 socias 80 aproximadamente socias, o sea, en el colegio. Y te digo, todas muy preparadas, hay socias que son escritoras, incluso está la maestra, la doctora Orieta Valles, sí, que también ha escrito libros, la doctora Betty Valles también, de la UJED, que también es historiadora y también ha escrito cosas hermosas. Y, o sea, te digo, esa particularidad de cada una de las socias que integran el colegio es lo que en realidad ha logrado posicionar al Colegio de Abogadas Unidad Durango donde está. Pues, ¿qué crees? Ya se nos terminó el tiempo. Me encantó verte. Cada vez que te abrazo me encanta, pero hoy en especial saber tanto de tu vida, toda esta experiencia. Uno dice, se espera uno a tener los años que yo puedo tener para decir que tengo experiencia, pero no. Hay jóvenes como Alfa Ávila Carranza que tienen muchísima experiencia y que se nos queda en el tintero muchísimas cosas por contar, pero le seguiremos los pasos al colegio. Yo encantadísima de cuando sé de ti, como le digo a Alfa, cuando tengan una buena conferencia para mi auditorio, avísenme, invítenos con todo y cámaras. Y yo creo que no me queda más que felicitarte, porque lo has hecho y lo has hecho muy bien, y seguramente seguirás transitando
atravesando todas las puertas que se te abran, ¿sí? Gracias, Sí, no, gracias, Pilar, al contrario. Por el camino, al contrario, gracias. yo le doy gracias a Dios, a la vida. A la vida. Por poner en mi camino ángeles como tú. No. De veras que eres una persona también a la que yo admiro mucho, a la que siempre en el tema laboral, en el tema profesional, ahí estabas, al pendiente, de alguna manera también cuidándonos. Entonces, no, al contrario, y coincido contigo completamente en el sentido de que esto es sinergia. Es sinergia. Es sinergia. Es sinergia, hay que seguirnos moviendo y yo siempre creo que debemos de decirnos, y ahorita estoy recapacitando en ello, que la mejor frase que podemos decirnos entre mujeres es: aquí estoy para ti. Sí. Aquí estoy para ti. Gracias. Sí, en lo que pueda ser útil, aquí estoy para ti. Para que en lo que tú puedas ser útil para el mundo, piensas que hay otra mano y otra mano y otra mano, que seamos una cadena, ¿verdad? Gracias, no, ¿Sí? pues muchas gracias, Pilar, y al contrario, eso es importante saberlo, y que al final del día es lo que necesitamos las mujeres. Sí, y así es de que aquí estamos también para usted. No, muchas gracias a ustedes por permitirme estar en sus hogares, y muchas gracias. Hoy tengo que decirlo porque ya van varios mensajes que me mandan, que también no les dé nomás las gracias a los que están a través de la televisión, sino a través de las redes, que pueden por el link que pongo yo en mis redes, o nuestros invitados, acceder al programa, y después por YouTube. Claro que por supuesto, muchas gracias a cualquier medio que nos puedan ver y que nos den la oportunidad de compartir con ustedes. Gracias. Gracias. Señal España presenta amenas pláticas de arte, política, y cultura general. De la mano de Pilar Rincón. Bienvenidos a El Rincón de Pilar.